Vamos a dar principio en Lucas 23 una vez más. Voy a pedir que tengan pluma y tomen nota de los versículos porque tenemos varios. En 2-3 semanas vamos a volver al libro de Juan, el Evangelio de Juan, pero quiero terminar este tiempo de la Semana Santa que dimos principio y vamos ya terminando. Dice Lucas 23:34, dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. Esto es donde nosotros paramos la semana pasada, pero aquí Jesucristo está en la cruz y Él ve a la multitud y dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Una vez más, como la semana pasada, estuve compartiendo que esto no es el pecado imperdonable. Lo crucificaron al Hijo de Dios, pero Él está pidiendo por esa multitud. Perdónalos porque realmente no saben lo que hacen. Nosotros, si podíamos nosotros enseñar el corazón, el amor que nosotros tenemos para nuestro Señor Jesucristo, la multitud, el mundo entero venía a Él con hambre, con sed. Pero ellos no saben lo que hacen, no saben lo que están negando, no saben que ellos no vienen al que da vida y lo da en abundancia. Una vez más, acordámonos de Pedro en cuando él estaba predicando. Y dijo esto en Hechos 3:13. Hechos 3:13, Pedro dice esto. Y acordémonos del versículo. Dice, el Dios de nuestros padres ha glorificado a su Hijo Jesucristo, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resultado ponerlo en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo, y pedisteis que se os diese un homicidio, y matasteis el autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Dice el 17 así, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. ¿Qué hicieron? Entregaron a Cristo, lo negaron y aún lo mataron. Él está hablando a los que estuvieron ahí y pidieron a Barrabás sobre Jesús. Y Pedro está hablando a estos. Y Jesús estaba orando por estos. Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. La ignorancia hay excusa poco, porque no sabemos y hacemos cosas en ignorancia. Y hay perdón para eso. Pero nosotros estamos enseñando la palabra de Dios. Estamos entendiendo. Estuve pensando en la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Y el siervo que Dios ha escogido para traer su mensaje, un embajador. Voy, Señor, no porque quiero ir, porque tú me mandas ir. ¿Y cómo uno puede negar al rey cuando él dice, ve y predica la palabra de Dios? Y uno va. No con confianza en sí, sino en confianza en la palabra santa, en su Santo Espíritu, que da la palabra, que está dirigiendo. Y también dice aquí en Hechos 4:4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones eran como 5,000. Entonces Jesús en su oración está pidiendo perdónalos porque no saben lo que hacen. Y Pedro está reafirmando esto y dice, lo hicieron sin saber
Lo hicieron en ignorancia. Y cuando ellos escucharon la palabra, se convirtieron. Por eso Jesucristo estaba orando. Perdónalos, porque no saben. No saben lo que están negando. No saben lo que están rechazando como nosotros. Bien lo conocemos. Bien lo adoramos. Alabamos su nombre en cántico. Con testimonio nosotros porque lo conocemos, pero ellos no saben. Y lo niegan en ignorancia. Nuestro Señor Jesucristo, el mejor ejemplo. No vayan a ver al pastor, no vayan a ver la familia del pastor, no vayamos a ver a los hermanos. El mejor ejemplo que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo y lo que Él nos ha enseñado. Dice la palabra de Dios en Mateo 5:44, dice la palabra de Dios así. Pero yo os digo, hablando Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haz bien a los que os aborrecen y orar por los que os maltraten y os persiguen. Eso es el ejemplo. Nosotros tenemos que aún orar por ellos y amarlos. Esto es lo que Cristo hizo en la cruz. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y vemos a estas personas en la calle. Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. No han conocido a Cristo, así como nosotros tenemos la bendición de conocerlo. Cuando nosotros estamos débiles, nosotros tenemos dónde ir. Pero la mayoría del mundo no tiene un conocimiento de nuestro Señor, nuestro Salvador. Dice Marcos 15:31, el Evangelio de Marcos capítulo 15:31 dice así. De esta manera también los principados sacerdotes encarnecieron y decían unos a los otros, con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Vemos aquí que los fariseos, los que deben de traer conocimiento de la palabra de Dios al pueblo de Dios, que lo están negando. Aquí también dice que los escribas eran los que estaban escribiendo las Sagradas Escrituras. Y cuando la palabra de Dios habla de los escribas, ellos eran los que tenían que escribir palabra por palabra las Santas Escrituras. Ellos conocían la palabra de Dios, pero solamente de mente y no de corazón. El Mesías, si tú eres el Mesías, Cristo, si tú eres el Salvador, baja, sálvate y salva a nosotros mismos, porque el Mesías era uno que venía a salvar, era uno que iba a venir a libertar. Y si lo pensamos bien, eso es lo que hizo Cristo. Vino a salvar y nos salvó a nosotros. Vino a libertar, mira dónde estuvimos y dónde estamos. Él vino a liberarnos y lo hizo. Este es el Mesías. Pero ellos lo tenían confundido. Sálvate a ti mismo. Pero ellos lo que veían físicamente es, sálvate a ti mismo, pero ni a ti puedes salvar. ¿Cómo nos vas a salvar a nosotros? Eso es lo que ellos estaban viendo. Sálvate a ti mismo. Si tú eres el Cristo, el Mesías que vino a salvar, a libertar, hazlo. Y eso es lo que están viendo ellos. Si no te puedes salvar a ti mismo, ¿cómo nos vas a salvar a nosotros? Pero lo estaba haciendo. Lo estaba haciendo. Sálvate a ti mismo. Y él dice, no, yo no vine a salvarme a mí mismo. Porque él miraba el rostro de cada uno de ustedes. Yo vine por usted. Yo vine a salvar a usted.
sálvate a ti mismo. Él dijo, no, yo vine a salvar a Cipriano, a Juan. Yo vine a salvar a cada uno de... Él estaba viendo el rostro de ustedes y dijo, yo vine a salvar a usted, no a mí mismo. Él era rey, él era el Mesías. Y lo es. Y él era el rey suficiente para un pueblo como los hebreos, como Israel, como los en Jerusalén. Escuchen, esto es lo que Dios me ha dado. Dios me ha dado que Él era o es el rey suficiente para salvar al pueblo, porque el pueblo era rebelde y alguien tenía que morir por el pecado. Ese pueblo y nosotros, rebeldes, rechazando a Cristo, o Él es el rey y Él es suficiente salvar y libertar a un pueblo como nosotros, cargados de pecado. En la historia, yo saqué esto de un libro que no era cristiano. Esto es lo que los historianos, estos son los que están escribiendo la historia de los hebreos. Y ellos reconocían que la religión hebreos estaban esperando un Mesías. Entonces, como les digo, esto salió de un libro no cristiano. Esto es lo que el mundo sabe de la religión de los judíos. El Hamashiach, el Mesías, el Salvador, el Libertador. Esto es quien esperan los judíos. El Hamashiach, el Salvador, el Libertador. El futuro Redentor, Rey o Sumo Sacerdote. Ungido con la santa unción de aceite que nosotros reconocemos como el Espíritu Santo. Cuando ellos hacen referencia al aceite, la unción del aceite es la representación del Espíritu Santo, pero ellos lo pusieron así con la unción de la santa aceite. Rey del linaje de David, escuchen cada cosa que ellos están hablando hoy día y Jesús lo cumplió. La unción del aceite es el Espíritu Santo y sobre Jesucristo estaba el Santo Espíritu de Dios, el rey del linaje de David, un gobernador del pueblo judío durante la era mesiánica en el mundo venidero. Refirió como rey Mesías o en el Arabic Maki Hamashiach. El Mesías aparecía en los días finales y marcaba el comienzo. Escuchen, estos no son cristianos, estos no son religiosos, estos son los historianos que sabían quién esperaban. Dice, el Hamashiach aparecía en los finales, el final de los días, marcando el comienzo del reino de Dios y la restauración de Israel o cualquier dispensación que se consideraba que estaba ideal al mundo. Lo que él está diciendo es que él iba a venir a establecer a Israel o a establecer su reino como Dios siempre lo ha querido. Creían en el futuro advenimiento del Mesías es uno de los requisitos fundamental de la fe judía, sobre la cual el maestro o el rabí Maimónides ha escrito. Y esto es lo que escribió uno de los maestros a los judíos. Y esto es lo que no hicieron. Aún ellos estaban enseñando, esto era algo en la fe de los judíos. Y él escribe esto. Quien no cree en él, quien en el Hamashiach dice, el quien no cree en él y no espera su llegada, no se ha limitado a negar a los
demás profetas, pero también ha negado el Torah y Moisés, nuestro rabino. El que niega la venida, el que niega el Hamashiach, él está culpable de negar todas las profetas. El Torah que era el Pentateuch, los primeros 5 libros de la palabra de Dios, lo están negando. Aún el gran maestro de los judíos, Moisés. Entonces ellos tenían que esperar, ellos tenían que tener fe que el Hamashiach iba a venir. Ellos no podían negarlo, porque si esto lo iban a negar, una cosa de la Pentateuch, los primeros 5 libros de la Biblia, yo siempre he enseñado que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, el primer versículo de la palabra de Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, el primer versículo de la palabra de Dios. El primer versículo de la Pentateuch, la torre, que creían tan grande los judíos. ¿Es cierto que Dios creó los cielos y la tierra? Pregúntale a las escuelas si eso es cierto. Pregúntale a los maestros de las universidades si esto es cierto, que Dios en el principio creó los cielos y la tierra. El mundo no puede pasar el primer versículo de las Santas Escrituras sin negar la palabra de Dios. Esto nos está enseñando Dios. Aún los judíos no podían negar. Dice el 23, Lucas 23, 38. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latín y hebreas. Y lo que decía era esto: este es el rey de los judíos. Entonces, cuando uno sale de Jerusalén, tiene que pasar por esta carretera. Si lo ven, si lo están buscando, tienen que pasar por este camino. Y veían la cruz de Cristo. Y por seguro los judíos, trataron de cambiar este letrero que decía: este es el rey de los judíos. Fueron a Pilato y querían cambiarlo, y Pilato dijo: lo que yo he escrito, he escrito. Porque ellos lo querían cambiar. Él dice que es el rey de los judíos. Eso es lo que querían cambiarlo, que lo querían cambiar. Pero Dios tenía un plan para enseñar todo el mundo. Porque lo puso en 3 idiomas, los idiomas más conocidos en el mundo que se conocían en ese tiempo. En el latín, el griego, el hebreo. Lo puso en los 3 y dijo: este es el rey de los judíos. ¿Por qué? Porque Dios quería declarar al mundo que este es el rey de los judíos. Este es el Hamashiach. Este es el Mesías. Piensen lo que piensen, pero Dios estaba declarando en los 3 idiomas para que todos los que salgan de Jerusalén, o todos los que entran, ven a Cristo. Y dice: este es el rey de los judíos. Él iba a morir para su pueblo, para nosotros. Él vino a salvar, Él vino a libertar, Él vino a poner en orden su reino. Dice el 39 hasta el 43 así: y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondió el otro, le reprendió diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecen nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y le dijo a Jesús, y miró a Jesús y le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Él lo que pidió es, Jesús, acuérdate de mí. Acuérdate de mí. Mientras que hay vida, hay esperanzas. Uno puede pensar hoy día en el internet, no hay esperanzas para mí. Cuando hay vida hay esperanzas. Y cuando tenemos nosotros esperanzas podemos orar. Acuérdate de mí cuando vienes en tu reino. ¿Lo merezco o no? Pero acuérdate de mí porque yo creo en ti. A lo mejor el mundo no cree en ti. A lo mejor el mundo dice, no, solamente una vez más estás mintiendo. Y uno sabe en su corazón, yo necesito a este Mesías, yo necesito a este que vino a salvar. Yo necesito a este que ha venido a libertar. Yo lo necesito. Y el mundo se ríe de nosotros. Mientras que hay vida, hay esperanzas. Y donde tenemos esperanzas es en Cristo. Y así como este oró, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús. Todo lo que deseaba Él es no te olvides de mí. Es la oración de nosotros. Cristo, cuando viene tu reino, acuérdate de mí. Es el deseo, es el único deseo que nosotros como cristianos tenemos. Jesús, cuando viene tu reino, acuérdate de mí. ¿Quién era este hombre? Lo que él merecía lo estaba recibiendo. Así nosotros, lo que merecemos, pero por medio de su gracia inmerecida. El don de Dios, vida eterna, para nosotros que no lo merecemos, por eso la palabra es gracia. Recibimos su gracia, no lo merecemos. Así como este no lo merecía, pero él dice, acuérdate de mí, pecador, acuérdate de mí. Ahí cuando nosotros llegamos a la cruz, llegamos ahí a Cristo. Es la única lugar, es el único lugar donde nosotros podemos recibir la corona de vida eterna. Es en la cruz, porque Él murió por nosotros. Pero cuando yo pensé lo que Cristo hizo por nosotros, la única manera de recibir esta corona es que nosotros también veamos a Jesucristo como el ejemplo. Él dio su vida. Él no guardó su vida para sí, que el mundo está haciendo. Que nosotros antes de Cristo vivíamos solamente para una persona, yo. Jesús dijo, tomar tu cruz y sígueme. Porque no se trata de nosotros. Una persona feliz es uno que entrega su vida a Cristo, toma su cruz y lo sigue. Porque uno que va a ser feliz no está viviendo por sí mismo, sino vive para todos los que están alrededor de él, tomando el ejemplo de Cristo, tomando la cruz para recibir la corona. Así como Cristo llegó a la cruz y recibió su corona. Y Él pide de nosotros, cada uno de nosotros, tomar tu cruz. No vayas a vivir, no vayas a dejar así, como decían, sálvate a ti mismo. Jesús dijo, no. Que eso sea también la oración de nosotros. Hay que vivir por ti. Hay que disfrutar de la vida. Y uno dice, no. Yo tomo mi cruz y sigo a mi Señor. Muriendo a mis deseos, porque no se trata de mí, se trata del otro. Así como Jesús. Había una diferencia en la cruz. Habían dos. Había uno que miró a Cristo y creyó. Este no merece, yo sí lo merezco. Y él está muriendo y
y dice que Él es Rey, Él es el Hamashiach, Él es el Salvador, el que viene a liberar. Y había otro que no creía. La cruz siempre va a llegar a un lugar en la vida de cada persona. ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos es uno? ¿De qué lado vas a llegar uno? ¿Negar a Dios o decir, acuérdate de mí, pecador? Yo estoy recibiendo lo que merezco. Tú no merecías esto, mas veniste a salvar, a librar al pecador. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19, Juan 3, 19 dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y cuando yo leí esto, dice una vez más, esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaban más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Lo que pensé en el otro hombre que negó a Cristo es que la transgresión no me importa, que me maten. La transgresión es el pecado en aire libre, todos lo ven. El borracho, él no le importa. Él no importa cómo habla, él no le importa lo que pienses. Él es un transgresor. Así vemos a este que negó a Cristo. Pero el otro vio su iniquidad, vio su corazón y confesó, acuérdate de mí, acuérdate de mí. Dice Marcos 15, 33, cuando vino la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y la creación, viendo al Creador, estaba angustiada. Esto lo que pasó en esto no era que las nubes vinieron. Esto era un milagro, esto era algo supernatural que pasó. Esto no es que vino las nubes y se oscureció, pero esto era algo supernatural donde el sol oscureció. Dice Romanos 8:21, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción. Escuchen. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción y la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime como una, y a una como dolores de partir hasta ahora. Entonces la palabra de Dios está diciendo hasta la creación está gimiendo, está dolorida por el pecado, por la corrupción. Marcos 15, 34 dice así: y la hora novena, Jesús clamó con gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta está sentado aquí. En cuando Jesucristo dijo, Eli, Eli, lama sabachthani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mirar en el espejo y ahí está la respuesta a esta oración de Cristo por nosotros. Fue desamparado. Los discípulos lo abandonaron, pero Él no se quejó de ellos que lo dejaron solo. Pero cuando el Padre lo dejó,
Físicamente, él en el tiempo, en el jardín, él estaba orando. Y el Padre vino a ministrar, y el Espíritu vino a ministrar. Y aún dice la palabra de Dios, y los ángeles vinieron a ministrar a Jesús. Pero en este tiempo, físicamente, espiritualmente, estaba solo. Dios dio la vuelta. Él estaba totalmente solo, apartado de Dios, sufriendo por el pecado de nosotros, aún sabiendo la oscuridad que el Padre dio su rostro a él. Y la hora novena Jesús clamó con gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es nosotros. Porque Jesucristo pagó por nuestros pecados. Y sobre Él estaba mi pecado. Él sufrió lo que yo merecía. Porque me ama, porque nos ama. Dice 2 de Corintios 5:21, dice así. Al que no conoció pecado, Jesús, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios. Dios lo hizo pecado. Todo lo que la humanidad ha hecho estaba sobre él. El que no conoció pecado, dice la palabra, por nosotros, por usted, por mí, lo hizo pecado. Y en ese momento tenía mi pecado, tenía el pecado de cada uno de nosotros. Por el que no conocía pecado, lo hizo pecado. Dice la palabra de Dios, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros venimos delante de Dios justos. ¿Por qué? Por nosotros mismos no, por lo que Él ha hecho por nosotros, somos justificados. Como les digo, nosotros estamos en Cristo Jesús. Dios ve a Cristo. Ya no nos ve a nosotros. Nosotros estamos en Cristo. Es como el Padre pone a nosotros en Cristo Jesús y ya no nos ve. Ve a Cristo. Ve a cada una promesa que fue cumplida en Cristo, en la cruz. Y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Nosotros venimos delante de Dios en Cristo. Ya no nos ve Dios, sino ve a Cristo. Estamos escondidos en Cristo. Por medio de Él venimos y somos justificados. Dios se retiró de Jesucristo. Dios, la ira de Dios sobre Jesucristo, lo rechazó, recibió todo la ira de Dios por sustituto a nosotros. Él tomó nuestro lugar. Él tomó nuestro lugar. Dice 2 de Corintios 5:19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Entienden lo que está diciendo? ¿Entienden lo que está diciendo Pablo aquí a los Corintios? Dice esto, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados. La reconciliación del Hamashiach que iba a venir a restablecer su reino y que nosotros podemos ser parte de ello. Entonces dice esto, y nos encargó ¿a quién? A nosotros. Dice la palabra de Dios, Pablo dice esto, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Y vemos a alguien. Y Dios te ama.
Hay reconciliación porque lo que Jesucristo murió por nosotros y hay reconciliación. Aun cuando hay vida, hay esperanzas. Y donde hay esperanzas, podemos orar. Nosotros podemos orar. Nosotros nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿A quién? A nuestros hijos, a papá, mamá, tío, la prima. Hay reconciliación, no hay esperanzas para mí. Pero por medio de Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros. Marcos 15, 34. Y la hora novena Jesús clamó con gran voz diciendo, Eli, Eli, lama sabachthani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y algunos de los que estaban ahí decían al oír, mirad, llama a Elías. Y corrió uno y empapó una esponja de vinagre y poniéndoselo en una caña y le dio de beber diciendo, dejad, vemos si viene Elías a bajarlo. Y cuando Jesús hubo tomado, dice Juan 19:30, Juan 19:30 dice, y cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Voy a terminar con esto. Y cuando Jesucristo dijo, consumado es, esto es una palabra griega. Y esto lo que quiere decir en el griego, cuando Jesucristo dijo, consumado es, la palabra es testelestai. La palabra testelestai en el griego quiere decir, la deuda fue pagada en totalidad. Eso es lo que dijo. Jesucristo dijo testelestai. Consumado es. El deuda fue pagada en totalidad. Hijo, hija, ya no debes nada. Yo lo he pagado todo. Todo tu pecado. Del pasado, ya no me acuerdo de ella porque ese fue pagado en totalidad. Y lo que aún ahora hiciste, eso también es pagado en totalidad. Testelestai. ¿Y sabes qué? Vamos a fallar. No queremos fallar. Señor, líbranos de fallar. Pero fallamos en el corazón y en la mente. Pero eso también fue pagado en totalidad. Él dijo, consumado es. Hijo, hija, no hay nada que puedes hacer. No hay nada que nosotros podemos poner para ayudar la salvación del Hamashiach, del Mesías, del Salvador. Él lo pagó en totalidad. Y el propósito era para llevarnos a la eternidad, para estar siempre, siempre con Él. Dice la palabra de Dios, y entregó el Espíritu. Dice Lucas 23:46, entonces Jesús clamó con gran voz, Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Los comentaristas dicen que era barro sin aliento. El cuerpo duerme para el día de resurrección. Hoy día, cuando nosotros hacemos un funerario, el espíritu y el alma a la presencia de Cristo. El cuerpo duerme hasta el día de resurrección. Jesucristo resucitó y nos dio la victoria. Sin la muerte no hay perdón. Sin la resurrección no hay victoria. Sin la muerte no hay perdón. Sin la resurrección no hay victoria. Él dijo, testelestai, pueblo.
consumado es. Todo lo que hiciste hasta esta hora. Y fallamos. Porque en ese día, en cuando nosotros estamos con Él, vamos a ser perfectos. Y aún lo que hacemos en el futuro, no queremos, no deseamos. Pero a veces en este cuerpo hay envidia, hay celos. Pedimos a Dios, perdónanos. Pero hay victoria. Nos dejó su palabra para guiar a sus hijos, sus hijas, y nos ha dado su Espíritu Santo. Yo siempre he compartido, el cristiano debe de ser cristiano 99%. Y 1% fallamos por este cuerpo. Por este cuerpo. Pero cuando estamos con Cristo vamos a ser 100%. Yo digo 99%, porque el poder del Espíritu Santo y su palabra alimentándonos, debemos de ser, pero ese porcentaje mínimo, llegamos como hijos, hijas a Cristo. Lávame, límpiame, perdóname. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias, Señor, por la victoria. Señor, porque tú te diste por nosotros. Tú llevaste nuestros pecados a la cruz sobre ti. Aún, Señor, conocías lo que es ser separado del Padre, para que nosotros nunca estemos separados del Padre. Tú lo sufriste, Señor, tú lo tomaste para nosotros, Señor, para que nosotros nunca estemos separados del Padre por la eternidad. Ayúdanos, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, y su pueblo dijo, amén. Que Dios los bendiga.